visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Bueno, las provocaciones y todos los actos de estas características son parte, como decíamos, de la tarea sucia que siempre hay en la política, pero son reales, existen y han existido desde siempre. Maestro Raúl Quintanilla, ¿qué tal? Maestro. Muy buenas noches. A ver, ¿qué pensamos de las provocaciones? Viene todo esto por lo de Palacio Nacional, pero siempre ha habido provocaciones. Hay un político famoso, Manuel Camacho, decía, hay que crear problemas para después solucionarlos. Para poder solucionarlo. Pero hay una cosa que siempre ha sido muy interesante, lo que yo llamo la administración de conflictos, maestro. Saberlos administrar perfectamente. Creo que lo más importante del conflicto es que se presenta justo en el momento donde tiene que distraer. Mire, en teatro, como no tenemos los artificios que tiene el cine, lo que trabajábamos en dirección de escena para que alguien de repente que está aquí pasara por debajo y saliera por acá, el punto era hacer un tipo de marcaje que jalara la atención del público para que el otro apareciera como de sorpresa y la gente dijera, ah, mira qué barbaridad, y era un truco más viejo que nosotros, ¿sí? Claro. Consistía simplemente en hacer que la gente tuviera registro de las cosas que lo impresionaran. O sea, el cerebro siempre se va sobre lo sorpresivo, siempre se va sobre lo que llama la atención. Y entonces, en la administración de conflictos, lo más importante es, si usted tiene un problema con usted mismo, es un problema ético. Si tiene un problema con otro, es un problema político. Y si es un problema con los demás, con varios, es un problema psicosocial. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de la administración de conflictos? Saber dónde empiezo, maestro. Si en un problema ético o en un problema político o en un problema social. Y entonces uno tiene elementos particulares, elementos éticos, lo que hacían perfectamente bien Echeverría y López Portillo, provocar conflictos entre su gabinete. Claro, o sea, era una forma de gobernar, que todos se pelearan entre ellos para poder mediar entre ellos. Perdón, claro. Me suena muy gracioso, sí, pero que eran expertos, maestro. López Portillo llevó al ring a personas como, creo que era Moctezuma Cid y a don Jesús Reyes Heroles, o sea, le aventaba encima gente, y eso que López Portillo decía que don Jesús era el Ortega y Gasset de América Latina y que lo admiraba, pero siempre estaba buscando provocarle conflicto. ¿Y por qué pongo de ejemplo Echeverría y López Portillo? Porque lo manejaron espléndidamente bien. Manejaron siempre inestabilidad en el gabinete, luchas de poder, y se acuerda, ellos manejaron destapes sorpresivos. Claro. O sea, hacían pensar que venía alguien y de repente salía no un disparate, sino alguien que no esperaba. Pero no solamente para la presidencia, sino incluso las gobernaturas, las Exactamente, pero yo recuerdo sobre todo las presidencias que por ahí apareció López Portillo, creo que en vez de Moya Palencia. En lugar de Moya Palencia, claro. Apareció López Portillo en vez de ¿cómo se llamaba este señor? El padre de García Harfuch, García Paniagua. García Paniagua, claro. que se manejaba. Eso es la administración en el primer sentido, en el sentido ético, cuando se maneja ese conflicto. ¿Se provoca para qué? Para que todos necesiten la anuencia del líder. Y el líder se vuelve el gran regidor, como el árbitro de las emociones. Claro. ¿Sí? Y eso hace que todo tenga una falsa estabilidad, maestro. Nadie se quiere, pero todo el mundo está contento, ¿sí me explico? Luego, el segundo problema, cuando ya es un problema político, ¿qué consiste? Cuando hay algo que te está enturbiando el momento, cuando hay algo que no puedes controlar, es momento de desviar la atención. Y ahí entra el elemento teatral. Por eso le puse yo lo que hacíamos en el teatro hace 20 años. Leía un autor que tú lees mucho, a Santiago Posteguillo, también maestro. En las biografías de Julio César. Una de las cosas que habla, y que no es el primero que lo dice, Julio César le interesaba mucho el teatro, porque le interesaban las cosas del teatro para poder aplicarlas después en la política, incluso en las estrategias militares. Y por eso hemos dicho siempre que la política mexicana es mal teatro, maestro. Sí. O sea,
uno dice, bueno, y aquí no ya se acabó y todo se volvió previsible. No es mala televisión, es mal teatro. Es mal teatro, no es un problema de televisión, es un problema de emociones humanas mal encaminadas. Entonces, ahí está el conflicto. Provoco que el conflicto esté y saco el elemento sorpresa, ¡bam!, para que toda la atención se vaya sobre ese acontecimiento y aprovecho para tratar de arreglar y tratar de estabilizar lo que quedó ligeramente en el olvido, porque cuando la gente vive a partir de los escándalos, entonces se tiene mala memoria y es muy sencillo provocar eso. Entonces se arma un suceso y todo el interés y las notas se van sobre ese suceso. Pero es que puede funcionar en dos sentidos hablando de un gobierno. O lo puede provocar un gobierno, o se lo pueden provocar un gobierno. Por ejemplo, pensando en la administración Peña Nieto, le saltaba un escándalo tras otro. Reales o no, eso ya es otro. Lo tenía, pero maestro. estuvo todos los 4 últimos años de su presidencia a la defensiva. Desde la Casa Blanca en adelante, siempre a la defensiva. Fíjese, maestro, si recuerda el sexenio de Salinas de Gortari, 5 años de estabilidad y brincan los conflictos y no tuvo tiempo ni de administrarlos bien, porque el conflicto se tiene que administrar. Alguna vez lo entrevistamos a Carlos Salinas en más de una vez, 3 veces entrevistamos a Carlos Salinas en este espacio, pero una hablando precisamente de eso y él reconocía que el 94 se les fue de las manos en algún sentido, los conflictos, como tú dices, que es una muy buena frase tuya, se recuerda por los cierres, por los inicios. Exactamente, ¿no? pero el conflicto hay que saberlo administrar. Y después entra el fenómeno psicosocial. Ese fenómeno psicosocial se maneja en 3 niveles. Primero, provoco cosas hilarantes, o sea, lo inmediato. ¡Ay! No sabe lo que dice, mira qué problemones. Se empieza a manejar lo absurdo como elemento de atracción magnética, pues. Y entonces lo absurdo, uno se puede dar cuenta que es parte de una comunicación, no son ocurrencias, sino que todo está pensado, ¿sí? Y son manejados por detalles. El segundo, empieza uno a provocar el miedo. Y en el miedo empiezan a aparecer sucesos, se empiezan a provocar sucesos. Y el tercer elemento final, ¿sí? Cuando todo se pone en alerta y es cuando la gente dice, me están atacando, y ahí entra el gran término mexicano que creo que no lo utiliza ningún otro país, la guerra sucia. Yo no he visto que la guerra sea limpia, maestro. No. Todas las guerras son... No, cuando se habla de guerras sucias en otros países se está hablando de guerras sucias, de guerras, de conflictos. De lo que sucede, conflictos bélicos. Pero aquí esta metáfora de la guerra sucia es simplemente hacer evidente lo que ha sido durante mucho tiempo una realidad mexicana. Maestro, hay que hacer lo posible por hacer que el otro no se sienta a gusto. Hay que tener placer por la desgracia ajena. Hay que manejar la envidia como elemento particular. Y recuerde un libro que usted y yo leímos, En cuanto alguien brilla, brinca la conjura de los necios. Bueno. Y ahí van a pegar de palos los necios. Entonces, por eso recuerdo la frase de Philip O'Toole, que creo que era el autor. John Kennedy O'Toole. John Kennedy O'Toole, que decía, cuando veas a los necios pegándole a alguien, ese alguien vale la pena. No te fijes en los necios. Entonces, el conflicto necesita administración. Una cosa es tener problemas y otra cosa es tener conflictos. El conflicto puede tener momentos maravillosos, cuando el conflicto realmente es conflicto porque te obliga a la negociación. Cuando lo manipulas, lo único que estás provocando es manejos de atención, procesos cerebrales donde la razón se va sobre lo que le provoca una acción inmediata, y también lo más importante es acostumbrar a los seres humanos a vivir todo el tiempo en estado de tensión y en estado de caos, donde ya la gente dice, otra cosa más, esto no es posible. No, sí es posible, se construye, no, nada es gratuito. No, claro, por eso las dictaduras, todas, están sustentadas en el miedo, no en la felicidad, ¿no? Uno dice Putin, Kim Jong-il, el de Corea del Norte, cualquiera de ellos. Los latinoamericanos, cualquiera de los latinoamericanos están sustentados en el miedo, ¿no? Porque incluso a ver, casos... Y sobre todo, ¿sabe qué? Maduro ya empieza, nos atacan.
Claro. ¿Sí? Chávez Y las siempre grandes metiéndose en conspiraciones. conflicto con los demás. Fidel Castro con un bloqueo que no tiene nada de bloqueo, es un problema de administración, maestro. Pero siempre han manejado este proceso de administrar los conflictos y siempre han sido, de verdad, bárbaros con el manejo del conflicto porque han abusado de la conciencia social. Y cuando tú dices estos conflictos sociales o psicosociales, el tener un enemigo externo también unifica. ¿Sí? Maestro, se nos acabó el tiempo, pero la historia da para muchísimo más. Son de las grandes historias que tenemos para analizar la política real, ¿no? Eso es la realpolitik, es cómo administras tus conflictos, y un conflicto siempre es algo que está esperando una solución. Un problema es atascarte en la misma idea. Gracias, maestro. Maestro, muchas gracias. Buenas noches. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona.